Y nos toca el día de hoy continuar con lo que hemos estado viendo en relación con la crisis. Ya hemos realizado 3 sermones en relación con este tema. Iniciamos con un tema en relación con las enfermedades y las pérdidas, en relación con la muerte, ¿no? Y luego vimos el tema en el mismo Apocalipsis, de los 4 caballos del Apocalipsis y su relación con esta crisis. Y hace 8 días tocamos el tema en relación con el trono de Dios, y el día de hoy vamos a darle seguimiento a este asunto y lo vamos a discutir en una forma distinta. Y vinculándolo, si Dios lo permite, vamos a ver cómo nos va el tiempo aquí, con el tema de la resurrección de los muertos. Ya tienen, les dije en Hebreos, ¿no? Estoy buscando aquí los textos. Vamos a Hebreos, a su capítulo 2. Y la lectura en Hebreos 2 comienza en el versículo 6. Testificó empero uno en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre que te acuerdas de él? Y el hijo del hombre que lo visitas. Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, y todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Pues en cuanto a le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Este es el tema de la investidura de dominio, que es lo que vemos al principio de la Biblia. Es un gran tema en relación con las responsabilidades incluidas en esta investidura de dominio. Y en el contexto del argumento aquí estamos metiéndonos, ¿no?, de por medio en un gran argumento en relación con Cristo y su superioridad a la ley mosaica y a todo el sistema de sacrificios, ofrendas, el sacerdocio, todo el paquete que conocemos. Y en relación con estos versículos que son citados del libro de los Salmos, de inmediato tenemos la confirmación de que el hombre a quien todo esto está sujeto resulta ser nuestro Señor Jesús. Y el versículo 8, cuando dice que no vemos a todo esto sujeto a nuestro Señor Jesús, el versículo 9 sigue el argumento diciendo: pero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte, aquel Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles en su encarnación, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y a partir de este momento hay un gran argumento acerca del vínculo entre Cristo y los suyos, que son identificados en la frase por todos. En el versículo 10, convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, convenía que se hiciese consumado por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Y ellos son los que se mencionan en el versículo 2 con la palabra todos, son todos los creyentes, ellos. Y porque el que santifica, ahora en el versículo 11, y los que son santificados, de uno son, y otra vez la palabra todos, ¿no? Son todos de un grupo, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y otra vez, y aquí yo y los hijos que me dio Dios en el plan eterno de la redención, la salvación. Los creyentes fueron entregados a Cristo. Ahora son identificados aquí como los hijos que Dios me dio. Y así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a esta esclavitud de temor en relación con la muerte. Y concluye el argumento diciendo, porque ciertamente no tomó a los ángeles, no asumió la naturaleza de los ángeles en su encarnación, sino la naturaleza humana, en la fórmula aquí tan importante, la simiente de Abraham tomó, y esto se refiere otra vez a los que son destinados a ser salvados, ¿no? En relación con la fe de Abraham y el pacto de gracia. En el 17 dice, por lo cual debía de ser en todo semejante a los hombres, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que es para con Dios. Y ahí viene el tema que vamos a discutir en parte del día de hoy, para expiar los pecados de su pueblo. Y por las luces y las cámaras me arden los ojos y hasta no puedo ver bien lo que estoy tratando de leer aquí. Y por eso necesito tomar un poco más de agua, ¿no? Para que esto no siga. Y termina diciendo en el versículo 18, porque en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, lo que nos interesa en esta lectura es tan solo el versículo 9. Vuelven a ver, estamos en Hebreos 2, y la lectura ahora nuevamente del versículo 9. Vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte, aquel Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles. Esta es la fórmula que nos interesa. Ahora buscan en Apocalipsis y vamos hasta el capítulo 5 del Apocalipsis. Y este es el capítulo que habla de la ascensión, coronación, glorificación de nuestro Señor Jesús cuando ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y en medio de este gran tema aquí vamos a meternos en Apocalipsis en su capítulo 5, cuando estaba llorando, en el versículo 5, estaba llorando porque no se encontraba a nadie capaz de tomar el libro que representa la historia futura del mundo. Y en ese libro misterioso con sus 7 sellos, ¿no? Tenemos no tan solo desenlace del resto del Apocalipsis, sino es el libro que conocemos como el libro de la predestinación y la historia hasta el fin del mundo. Y en el contexto de este gran tema, en el versículo 5, uno de los ancianos me dice, no llores, y la idea es no llores más. Y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido en la cruz del Calvario. Vean, aquí está para abrir el libro, el que ha vencido, para desatar sus 7 sellos. Y miré, y aquí en medio del trono, lo que vimos hace 8 días, y en medio de los 4 seres vivos, y en medio de los 24 ancianos, estaba un cordero como inmolado. En Hebreos acabamos de ver que este cordero se encuentra coronado de gloria y honra en relación con su obra salvadora. Y aquí estamos leyendo en el versículo 6, dice que en medio de el trono, los 24 ancianos y los misteriosos seres vivos, vivientes, el cordero como inmolado. Y luego viene esta tremenda descripción del cordero. Es un tema que no vamos a discutir el día de hoy y se relaciona con una lista de cosas que confirman la divinidad de nuestro Señor Jesús. Tenía 7 cuernos, que sin discutir los detalles aquí, son los 7, la palabra cuernos representa poder.
y 7 cuernos es la perfección, la plenitud de poder. El argumento es que ahora este cordero se encuentra como coronado de omnipotencia. Ese es el argumento en el simbolismo de esta frase. Y luego tiene, vean, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. 7, mejor dicho, estoy adelantándome. Primero dice 7 cuernos y luego 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y esto es, en el contexto del argumento, la omnipresencia combinado con la omnisciencia. Los 7 ojos representan omnipresencia y los 7 espíritus son su omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Son tremendos temas en relación con el Cordero, que aquí se encuentra como crucificado, ¿no? Como vamos a ver la palabra inmolado. Ahora, hasta ahí la lectura, y ya se me está quitando un poquito este fenómeno que traigo en mis ojos. Oremos. Padre, damos muchas gracias por habernos reunido este domingo en particular y con el propósito de honrar tu nombre, glorificar a nuestro Señor Jesús y tratar de entender mejor las respuestas en relación con lo que está sucediendo en el mundo. Y por eso te pedimos tu ayuda y la presencia de tu Espíritu en medio de nosotros, en el corazón de cada oyente, la iluminación que tan solo tu Espíritu puede proporcionar para que veamos más de cerca lo que tienes para nosotros en este tema. Y por eso te pedimos y te damos infinitas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora, en esta miniserie que hemos estado realizando en relación con el coronavirus y la crisis, hemos llegado a este momento en relación con lo que vamos a ver el día de hoy. Y lo que ya sabemos acerca de todo lo que sucede en el mundo, desde los que están en pleno pánico hasta los que están tan confundidos, sacudidos, hay un espíritu de inquietud, de ansiedad, incluso de temor que se ha apoderado de muchísimas personas. Depende, obviamente, de su ubicación en relación con la crisis y el virus, y depende en gran medida hasta cuál punto hayan sido afectados y tocados en una forma personal, en una forma directa, ¿no? Y así van múltiples reacciones. Lo que hemos visto en relación con esta clase de crisis, este tipo de problema, es lo siguiente. Cada persona y cada grupo pretende dar su propia interpretación a lo que está sucediendo. Esto es el tema que comenzamos a ver hace un par de semanas, y desde su propia perspectiva, su punto de vista, su cosmovisión, todos pretenden o por lo menos tienen una opinión acerca de lo que está sucediendo. Ahora, lo que hemos visto hasta ahora en nuestra miniserie en relación con este tema es lo siguiente. Lo que hemos visto es que ninguna interpretación humana es correcta en relación con este tema. Lo vimos en Lucas, ¿se acuerdan? En el capítulo 13, en relación con la torre que se colapsó y mató a 18 personas, en relación con aquellos judíos cuya sangre Pilato la mezcló con sus sacrificios, y la respuesta de los judíos, ¿no? Y otros grupos en relación con la calamidad, con la tragedia, con la crisis. Y Cristo contesta diciendo, si ustedes no se arrepientan, todos sufrirán lo mismo. Todos morirán en sus pecados. Y la respuesta de nuestro Señor Jesús nos alertó, nos ayudó a entender que estas cosas no son lo que parecen ser. Y lo vimos en relación con algunas ilustraciones sobre el tsunami en el año 2004, cómo cada grupo
pretende interpretar las cosas a su manera. Algunos desde una perspectiva racista interpretan estos asuntos. Esto lo están haciendo, si no lo han escuchado, en la Unión Americana, en una lista de ciudades en donde hay cantidad de muertos, los números rebasan el 70% de gente de la raza negra que ha fallecido en medio de esto. Y muchos ya han salido a decir, hay un elemento racista en el asunto. Y otros han salido a dar una interpretación socioeconómica al fenómeno, diciendo, y la mayoría de estos muertos, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, son de una clase socioeconómica X. Y por ese camino van tratando de explicar el fenómeno, ¿no? Y lo que vimos es, ninguna explicación humana es correcta, ¿no? Cada grupo pretende dar su propia interpretación de estos hechos, y lo vimos en Romanos 11. Los caminos y los juicios de Dios son inescrutables, ¿se acuerdan, no? ¿Qué es esto? Que nadie tratando de escudriñar puede encontrar a ciencia cierta toda la verdad acerca de estos juicios, acerca de estos fenómenos. Y al mismo tiempo, el texto afirma otro detalle que vale la pena señalar. Dice inescrutables y luego la palabra aún más fuerte, incomprensibles. ¿Cuán incomprensibles son estos juicios? ¿Cuán inescrutables estos caminos de nuestro Dios? Desde inescrutables hasta incomprensibles. Pero lo que ya sabemos es lo siguiente. Dios, a través de su palabra, nos proporciona suficiente luz, suficiente información para que podamos ver hasta cierto punto la realidad que hay en todo esto. Y lo que vimos es, a grandes rasgos, estos fenómenos son Dios llamando la atención, el micrófono, la bocina, la trompeta, Dios obligando a la persona las personas a prestar atención, a escuchar, y Dios hablando acerca de una lista de cosas: la incertidumbre de la vida, la fragilidad de la vida, la certidumbre de la muerte. Y el tema que vimos no va por este camino. Dios hablando a la gente, manifestando la realidad de su ira en contra del pecado, manifestando a través de estos fenómenos, estos medios, la realidad de la muerte y el juicio venidero. Y concluimos que estos eventos son como un tipo de mini apocalipsis, ¿se acuerdan, no? Cosas que, anticipando el fin, demuestran a toda la raza humana que tiene su atención puesta en estos asuntos, les manifiesta lo que vendrá a ser definitivamente el fin. Y al mismo tiempo, Dios revela muchas verdades acerca de sí mismo, como vamos a ver ahora, y muchas verdades acerca de nosotros. Nos obliga a vernos a nosotros mismos en el espejo de estos fenómenos, y se revelan nuestros valores, nuestro carácter, nuestras creencias, nuestra fe, nuestra incredulidad. Es un gran tema que estoy resumiendo aquí para llegar a nuestro tema el día de hoy. Y ahora vamos a conducirnos al tema que nos interesa. Cuando terminamos el análisis de este asunto, la pregunta más importante que está por lo menos, si no en la boca, en la mente, en el corazón de muchísima gente, la pregunta, ¿en dónde está Dios? ¿En dónde está Dios? ¿No? Y lo que vimos hace 8 días, la primera respuesta, Dios está sobre el trono. Lo vimos, ¿no? No voy a dar un resumen, no voy a repasar el bosquejo. Dios está sobre el trono, y así por medio de la fe vemos que desde su trono Dios está reinando en medio de la crisis, y Dios está logrando sus propósitos. Pero la segunda respuesta en relación con la pregunta ¿en dónde está Dios? Escuchen bien, la segunda respuesta es Dios, fíjense bien,
Dios está llamando la atención de todo el mundo y nos está obligando a mirar a la cruz, como vamos a ver el día de hoy. A través de su palabra, a través de su evangelio, a través de su verdad, Dios nos está obligando a mirar a la cruz del Calvario en una forma directa, en una forma extraordinaria. Nos está obligando a mirar al único lugar en donde se encuentran las respuestas. El único lugar en donde se encuentran las respuestas es la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, todas las dudas, todas las preguntas, todos los cuestionamientos se contestan. Y este tema es lo que vamos a discutir el día de hoy en parte. Ahora, hay que agregar lo siguiente a lo anterior. Además de la cruz, hay que entender esto, la cruz de Cristo, aquí lo tenemos, la respuesta final a todas estas interrogativas en cuanto a lo que Dios está haciendo y en relación con los propósitos de Dios en esto, combinado con la resurrección. Y esto quiere decir algo muy importante. Es tan solo a la luz de la eternidad que entenderemos completamente la obra de Dios. Desde cualquier perspectiva, la eternidad es el elemento crucial y hasta que lleguemos a la eternidad no entenderemos, ¿no?, todo lo que Dios haya hecho y habrá cumplido en medio de esta crisis, este fenómeno, o cualquier crisis, o cualquier fenómeno, sea nacional, sea internacional, sea personal, la crisis es tan solo a la luz de la eternidad. Ahora, este tema es un tema que hemos tocado muchas veces. Es el tema que vemos en una serie tremenda de ilustraciones bíblicas. Es el tema, por ejemplo, en la vida de José, después de haber pasado por lo que podríamos llamar la crisis más grande, ¿no?, que encontramos en relación con el Génesis y los patriarcas, después de haber sido, primero pretendieron matarlo, después terminaron vendiéndolo como esclavo y después de haber sido falsamente acusado, encarcelado, toda la historia que conocemos, termina el libro del Génesis con las palabras que voy a citar aquí, las palabras del mismo José, dirigidas a sus hermanos. Ustedes pensaron hacerme mal y le hicieron muchísimo mal, muchísimo daño, pero Dios lo encaminó para bien. Dios, escuchan, lo encaminó para bien y sus palabras finales para mantener en vida, para salvar la vida de mucha gente, para mantener en vida a mucho pueblo. Todo lo que sus hermanos, inspirados por su pecado y por el diablo mismo, pretendieron hacerle, Dios, y esto es la perspectiva final. Esa es la respuesta final que José da a todo lo que le pasó en esa tremenda crisis, ¿no?, que abarcó más de 14 años. Dios lo encaminó para bien. Dios lo usó para mantener en vida a muchísima gente. Ahora, este mismo argumento está en una serie de textos y vale la pena citar otro. Y estos textos nos ayudan a entender por qué estamos vinculando la respuesta final con el tema de la eternidad. Llegando al cielo, más allá de esta vida, llegando a la presencia de Dios, entenderemos muchísimas cosas, las cuales aquí y ahora son grandes misterios. Y el texto que voy a citar es otro texto muy conocido. El texto dice lo siguiente: miramos nosotros no las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Qué es esto? La perspectiva eterna. Miramos a las cosas espirituales, miramos más allá del tiempo, más allá de lo momentáneo, más allá de lo pasajero, miramos a lo eterno. Y el versículo anterior dice que lo que está pasando en el presente es leve, es pasajero, es momentáneo, es una tribulación. Pero escuchen lo que dice el texto. Estoy citando 2 Corintios 4, 17 y 18. Esto nos obra un sobremanera alto
y eterno peso de gloria. ¿Qué es esto? Es exactamente el fenómeno que vamos a ver en la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero aquí de entrada lo estamos señalando. El argumento es tremendo. Dios siempre tiene en mente la eternidad. Dios siempre obra para nosotros la eternidad es futura, desde el futuro hasta el presente. El argumento es tremendo, es causa y efecto incluso. Hay una causa en todas las tribulaciones. Hay una causa en todo lo que llamamos efectos temporales, pasajeros y en el argumento leves, en contraste con la gloria venidera. Hay una causa de todo lo que sucede aquí y ahora. En el contexto cristiano es la gloria venidera que Dios está preparando para nosotros un sobremanera alto y eterno peso de gloria. La ilustración la hemos escuchado muchas veces. Si una persona ahí está preparando su carrera, su vocación, dedicándose a estudiar, y ahí adelantado en el camino están los profesores, están los veteranos, los expertos que han trabajado, que se han dedicado a años, ¿no? A lo que esta persona pretende hacer en el presente, preparándose y estudiando y pasando por un proceso que parece ser en muchos casos un tipo de tribulación. Pero los que están adelantados en el camino saben qué es lo que esta persona necesita aprender, qué es lo que esta persona necesita experimentar, qué es lo que esta persona necesita vivir para que llegando al futuro tenga todo lo necesario para desempeñar su vocación. La ilustración es tan sencilla. Los padres, ¿no? Hacemos lo mismo con nuestros hijos. Sabemos lo que pensamos que será, lo que quisiéramos ver, todo lo que esperamos, ¿no? Que nuestros hijos hagan en un futuro con sus vidas. Y desde esta perspectiva futura, obramos en el presente, preparando a nuestros hijos, ¿no? A través de muchísimas cosas que para ellos parecen ser muy parecidas a lo que Pablo dice aquí, la tribulación presente que están viviendo desde el kinder, se sientan, no, por lo menos en primaria y luego en secundaria y luego a nivel universitario, piensan que ya estoy metido de por medio en una tribulación de la cual nunca voy a salir, cuando en realidad tan solo están siendo preparados para que puedan en un futuro desempeñar el propósito, ¿no? De estos estudios. Y es lo mismo aquí, como vamos a ver, ¿no? Es lo mismo. Ahora vamos directamente a nuestro tema. Se acabó la segunda introducción. Vamos ahora a nuestro tema. Nuestro tema es lo siguiente. Todas las dudas, todas las preguntas, toda la confusión acerca de lo que Dios hace en lo que nosotros llamamos la crisis, la tribulación, la lucha, la dificultad, en ese momento en la historia, todo el mundo se siente, depende del país, lo vuelvo a decir, depende de su cercanía a la crisis, todo el mundo piensa, estamos metidos de por medio en algo inédito, estamos viviendo algo extraordinario, estamos, y muchísima gente, ¿no? Con las psicosis, con el parálisis, con el miedo, con el susto, con el egoísmo, con el deseo de protegerse, defenderse, muchísimas personas que no están ahí frente a una muchedumbre de gente muerta, están por lo menos dudando en relación con la cuestión económica y todos los problemas que veremos próximamente. Vamos a darle seguimiento a esto, ¿no? Y vamos a abarcar varios aspectos de esta crisis, pero están preocupados por lo más básico, su economía, sus ingresos, ¿no? El pan, de lo que en tiempos normales, al pedir por el pan cotidiano, es lo más ligero y superficial en nuestras oraciones, y ya no. Ahora no. Ahora se volvió algo más real, más impactante, ¿no? Algo que se ha convertido en muchos casos en una tremenda necesidad, y estos temas los veremos. Pero el punto es, todas las dudas, todas las preguntas en relación con este tema
son contestadas en la cruz del Calvario. Y eso es lo que vamos a discutir en el tiempo que nos resta. Ahora vamos por partes. Aquí en el pizarrón tenemos dos bosquejos y vamos a tratar de abarcar, ¿no? De terminar con ambos lados de este bosquejo. Y lo que nos interesa, vuelvan al Apocalipsis, por favor, a su capítulo 5. Y lo que nos interesa para introducir el argumento es esta palabra que se traduce en molado. Estamos en Apocalipsis, en su capítulo 5. El único digno de tomar el libro y desatar sus sellos resulta ser el Cordero de Dios. Es un gran tema. Más de 30 veces el Apocalipsis se refiere a Cristo utilizando la palabra Cordero. Esta es la palabra técnica que se usa a lo largo de ambos testamentos, y esta palabra simboliza en la Biblia una lista de cosas. El Cordero de Dios, que acabamos de verlo más adelante en su exaltación al trono de Dios, ahora es omnipotente, omnisciente, omnipresente, está gobernando, está reinando. El Cordero de Dios sigue siendo identificado con este término, y este término habla de su humillación, su humildad, su mansedumbre, encapsulando todo lo que se sobreentiende con la palabra pasión, y al mismo tiempo se refiere a su inocencia, se refiere a su santidad, su pureza, y en una forma directa se refiere a su sacrificio. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que anuncia Juan el Bautista en su primera venida. Este término, Cordero de Dios, encapsula todo el argumento que vamos a ver el día de hoy. Y vamos directamente al argumento. La base de lo que veremos finalizando, la resurrección y la exaltación de nuestro Señor Jesús, es su muerte, su crucifixión, su muerte propiciatorio, su muerte como cordero, como sacrificio, su muerte para quitar el pecado de los creyentes, es la base de todo lo demás. Y el argumento es importantísimo. La palabra inmolado significa sacrificado. Se traduce degollado. Es una palabra técnica que se refiere a la víctima. Se refiere a nuestro Señor Jesús entregándose como víctima, como sacrificio, como en este contexto, sacrificio propiciatorio. A esto llegaremos más adelante, la palabra propiciatorio. Y el argumento es importantísimo porque la cruz de Cristo es el lugar en donde se entregó. Cuando hablamos de la cruz, no estamos hablando del símbolo, no estamos hablando ni siquiera del aspecto físico del asunto. Estamos hablando de la realidad que hay en todo esto. Y la realidad es lo siguiente. La cruz de Cristo, el símbolo de todo lo anterior, el símbolo de su obra propiciatoria, el símbolo de su muerte, el símbolo de su humillación, el símbolo de su inocencia, pureza, todo el paquete, la cruz de Cristo resulta ser el centro de la historia humana. La cruz es, escuchan, el centro de todo lo que entendemos con la palabra historia. Toda la historia humana está centrada en lo que sucedió en la cruz del Calvario. El destino del mundo. En este contexto, el destino de cada ser humano en el mundo será determinado por lo que sucedió en la cruz. Toda la historia, la totalidad de la Biblia, la revelación divina, todo el argumento centrado, resumido en la muerte de Cristo. La respuesta final a todas las dudas, a todos los que andan cuestionando y atacando, incluso acusando a Dios, ahí está la respuesta, como vamos a ver. La totalidad de lo que Dios nos quiere decir en síntesis se encuentra aquí. No tan solo en la cruz, sino en la resurrección
de aquel que murió en la cruz, y lo que vemos aquí en Apocalipsis 5, su exaltación al trono del universo, fruto de su humillación, fruto de su muerte en la cruz. Entonces, esto es el tema que vamos a discutir y lo vamos a hacer en una forma amplia con los argumentos. Es el lugar en donde todo el bien y todo el mal se encuentran combinados. Todo el bien combinado con todo el mal que en forma representativa hayan sucedido a lo largo de la historia. Y con razón todas las preguntas se contestan aquí. Todo el bien y todo el mal en forma resumida están aquí sobre la mesa en lo que sucedió en la cruz y después en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a discutir en parte todo el mal, el lado negativo de este asunto. Lo que la gente que cuestiona y duda quiere saber es, ¿cómo es que Dios haya permitido todo el mal? Eso es el tema más trascendental, el más discutido en círculos teológicos, el que nunca logran resolver. Nuestro propósito el día de hoy no es de ir por ese camino de los propósitos de Dios en haber permitido la entrada del mal y el pecado al mundo. Lo que nosotros sabemos es que estamos frente a algo trascendental con este tema. La pregunta de qué es lo que anda mal en el mundo y por qué la misma naturaleza se ha convertido en el enemigo del hombre bajo en el contexto, ¿no? La sentencia de Dios. La naturaleza misma se levanta en contra del hombre. Lo vimos en relación con los 4 caballos del Apocalipsis en un sermón anterior, pero todo esto no es nuestro tema de por qué Dios haya permitido la realidad del mal y el pecado. Eso no es el tema, sino la respuesta divina al mal y al pecado que existen en el mundo. Y la respuesta divina, lo que Dios ha hecho al respecto, se encuentra aquí en el primer punto. La cruz del Calvario es el lugar en donde representativamente hablando, todo lo que entendemos con la palabra culpa y la palabra condenación se encuentran. Este argumento es trascendental, lo vuelvo a decir. Va más allá de lo que podemos ver en este sermón abreviado el día de hoy, pero su argumento, que es tan profundo, tiene muchísima importancia para cada ser humano. El argumento en la palabra que estamos señalando aquí, culpa, ¿no? La palabra culpa. ¿Qué quiere decir la palabra culpa? En la cruz del Calvario, toda la culpa de todos los creyentes fue cargada a la cuenta de nuestro Señor Jesús. Dios encarnado asumió nuestra culpa. Ahora vamos rápido a discutir un detalle aquí. Hoy en día vivimos en un mundo en donde nadie quiere saber nada de la palabra culpa, que se relaciona con la palabra pecado, ¿no? No quieren entender la realidad de su propia culpa, menos cómo por el hecho de ser culpables están sujetos a ser condenados. Este es el tema que pudiéramos discutir. Podríamos haber dedicado todo el tema, todo el estudio, todo el sermón a este punto. Nadie quiere reconocer su propia culpa hoy en día. Y vamos a discutir esto en una forma abreviada. Nadie quiere reconocer el hecho de que son culpables de actos de desobediencia. En la Biblia, la palabra culpa se relaciona directamente con el pecado y la desobediencia. En la Biblia, la culpa es algo objetivo. ¿Qué quiere decir esto? No es algo subjetivo, no es tu criterio, no es tu forma de ver o entender las cosas, sino en la Biblia la culpa se refiere al hecho de haber violado
lo que nosotros entendemos como la ley moral de Dios es saber los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos que exigen amor para con Dios y para con el prójimo. Todo lo que entendemos en el contexto de la ley moral de Dios exige de nosotros que amemos a Dios, que amemos al prójimo cada día, cada hora, cada momento, cada segundo. Y al no hacerlo, estamos pecando. Y al pecar, caemos bajo la culpa que resulta en la condenación, ¿no?, que Dios efectuará en contra de nosotros. Ahora, a grandes rasgos, hay que decir en una forma muy resumida mucho aquí. Desde un principio, la base de la responsabilidad humana está sobre la mesa. Las normas que Dios establece para nuestra conducta, las reglas que en forma de síntesis se encuentran en los 10 mandamientos. Escuchan, Dios se declara como soberano sobre nosotros. Se declara como soberano sobre la relación que tenemos con Él, todo lo que entendemos en los primeros 4 mandamientos con la palabra adoración. El hecho de no adorar a ningún ídolo en lugar del verdadero Dios. Pero se declara como soberano sobre nosotros. Se declara como el creador que exige de sus criaturas, ¿no?, en un contexto amplio, exige de nosotros una lista de cosas. En síntesis, lo que hemos de ser, lo que hemos de saber, lo que hemos de hacer, ¿no? Es un gran tema. Lo que hemos de no hacer al mismo tiempo, hacer y no hacer, y al declararse como soberano sobre nuestro tiempo, el 4º mandamiento, sobre nuestro matrimonio, el 5º mandamiento, sobre nuestra vida, el 6º mandamiento, sobre nuestra sexualidad, el 7º mandamiento, sobre nuestras posesiones, el 8º mandamiento, sobre la verdad, el 9º mandamiento. Y si no conocen los mandamientos, son de no adulterar, de no mentir, de no robar. El argumento culminándose, se declara como soberano sobre, en el 10º mandamiento, el no codiciarás, sobre nuestros deseos y sobre nuestros anhelos. Estas normas de la ley moral de Dios, escuchen bien, son la realidad. Y esta realidad es una realidad para cada ser humano. La realidad consiste de lo que estamos diciendo. Al no cumplir con su santa ley, con la ley de amor para con Dios y el prójimo, el tema es tan sencillo. Si amo a mi prójimo, no le voy a engañar, no le voy a matar, no le voy a mentir, no voy a codiciar sus posesiones. Es tan sencillo el asunto y tan difícil para los que no lo quieren entender. Esta ley de Dios, al ser violada, engendra culpa. La transgresión engendra culpabilidad. Y por ese lado hay un gran argumento que estamos resumiendo. Esta culpa la tenemos todos, porque ningún ser humano haya cumplido con ni siquiera un solo de estos mandamientos a la perfección. Y es por lo tanto que la salvación no puede ser por obras. Es por lo tanto que hay consecuencias temporales, las cuales vivimos todos los días en este mundo caído. Y cuando vamos por el lado más fácil de entender en este asunto, lo tengo que incluir aquí. Cuando vamos por el lado de qué es lo que sucedería si los hombres no fueran a vivir en desobediencia a la ley moral de Dios. ¿Qué sucedería? En el lugar en donde fueran a dejar de mentir, se convertiría ese lugar en el paraíso en la tierra. En el lugar en donde fueran a dejar de matar, dejar de robar, pongan ustedes los ejemplos, ese lugar se convertiría en el paraíso, en un mundo de amor aquí en la tierra. Y en los lugares en donde hacen lo contrario, todo se convierte en un infierno aquí en la tierra. Ahora el punto lo tenemos que dejar, pero hay que explicar lo siguiente. Esta culpa, la realidad de nuestra culpabilidad,
es lo que engendra en nosotros miedo, vergüenza, temor, incluso en un momento dado autocondenación. Es todo un paquete psicológico, emocional en la conciencia de cada ser humano lo que se engendra, ¿no? Lo que la culpa produce al no ser criaturas sujetas al Creador, al no dar en el saber, ¿no? Todo el argumento del diablo con Adán y Eva, ustedes son libres para ser, para saber y para hacer cosas contrarias a la voluntad de su Creador y no va a pasar nada. Y esto trajo el pecado al mundo y su condenación. Y su condenación es lo que Dios pronunció desde un principio, la muerte. La realidad de la muerte confirma todo lo anterior. Las personas que quieren saber el porqué de la muerte no van a encontrar nunca respuestas, ¿no? Fuera de lo que la Biblia, la palabra de Dios, dice. Pero hay que entender muy bien el argumento aquí. Nuestro Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en una naturaleza humana perfecta, asumió no la naturaleza de los ángeles, lo que estábamos leyendo en Hebreos 2, sino la naturaleza humana perfecta, y todo esto lo hizo al vivir una vida perfecta y al entregarse en la cruz del Calvario. Escuchan, lo hizo nuestro Señor Jesús para asumir nuestra culpa y sufrir nuestra condenación. El más citado texto en relación con todo lo anterior es lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de no cumplir con los 10 mandamientos es la muerte. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Cuándo fue hecho por nosotros maldición? En la cruz del Calvario. Cristo sufrió la maldición que nosotros deberíamos haber sufrido. Esta maldición fluye como consecuencia de la culpa. Es una parte de la condenación y voluntariamente nuestro Señor Jesús asumió como Cordero de Dios la culpa de cada creyente, siendo en sí mismo inocente, siendo en sí mismo santo, siendo en sí mismo puro y perfecto, asumió voluntariamente como Cordero de Dios nuestra culpa, haciéndose culpable por nuestros pecados. Se hizo responsable por los pecados de su pueblo y cayó voluntariamente bajo la condenación de su Padre Celestial y como consecuencia fue separado de su Padre. Fue separado de Dios el Padre. Y las palabras, ¿por qué me has desamparado? No porque Él no sabía, sino para que nosotros entendiésemos que fue separado. La muerte es separación. En la última instancia, es separación eterna del Padre, separación de Dios. Y Cristo sufrió en la cruz del Calvario dicha separación. Entonces, ahí está el primer punto y tenemos que apurarnos. Ahora, lo vamos a resumir más con el segundo punto. El segundo punto, escuchen bien, dice que en la cruz del Calvario, Cristo hizo propiciación. Propiciación. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra propiciación? Es una palabra técnica y la estoy metiendo de por medio aquí porque en Romanos tenemos el argumento. Voy a citar el versículo. Es en Romanos, en su capítulo 3, lo encontramos en el versículo 25, y el texto dice: Dios es el Padre, ha propuesto, ha exhibido, ha puesto ante los ojos del universo entero como propiciación a nuestro Señor Jesús, ¿no? Él es el sujeto en el versículo anterior. Cristo Jesús ha sido propuesto, ha sido exhibido. ¿En dónde? En la cruz, en forma pública, en forma trascendental, en donde todos los seres humanos que miran a la cruz del Calvario pueden ver esto, como el Padre lo
lo exhibió, lo puso frente a los ojos de todos como una propiciación mediante su sangre. La propiciación aquí se refiere a la obra de apaciguar, la obra de satisfacer la ira de Dios, de cumplir con lo que la santidad divina exige, la muerte. El pago del pecado, el salario que el pecado paga a sus víctimas en Romanos 6, la muerte, la expiación. Dios, en este sentido, cumplió con la sentencia de muerte, el precio de la propiciación, la sangre, la muerte, los sufrimientos de nuestro Señor Jesús como Cordero de Dios. Cada vez el argumento es lo mismo: inmolado, sacrificado. En una forma, Cristo se entregó como propiciación para apaciguar y satisfacer. Y combinado, es un tema técnico aquí con la palabra propiciación. Hay otra palabra que no vamos a discutir, es la expiación, lo que quita de por medio este pecado. ¿En dónde, la pregunta, en dónde pueden los seres humanos librarse de la culpa y la condenación de sus pecados? Y la respuesta, tan solo en la cruz. Alguien tiene que pagar la culpa de nuestros pecados. El Dios que pronunció la sentencia de muerte en el huerto de Edén nos quiere matar a todos. ¿Se acuerdan? Esto lo hemos dicho tantas veces. Nunca ha sido quitada la sentencia de muerte. Pero en relación con los creyentes, Cristo sufrió nuestra muerte. Cristo pagó por nuestros pecados. Y como consecuencia, nuestros pecados, habiendo sido pagados, propiciados, expiados, ahora son perdonados. Perdonados por la cruz de Cristo. Perdonados por la obra salvadora de nuestro Señor Jesús. Y en este sentido, Dios, escuchen, todo el mal, esto sigue siendo el argumento, todo lo que anda mal en el mundo, todo lo que la culpa y la condenación del pecado han traído al mundo, la muerte, y como vamos a ver más adelante, el sufrimiento y el dolor en todas sus formas. Cristo Jesús hizo propiciación por los pecados de su pueblo y como consecuencia estos pecados son perdonados. Y el tema es el más discutido de la Biblia. ¿Cómo puede ser perdonado el pecado? Y sin discutir a fondo los argumentos, no es simplemente por el amor de Dios, no es simplemente por el poder de Dios, porque alguien tiene que pagar. Alguien tiene que sufrir las consecuencias del pecado. Dios no puede perdonarnos simplemente porque nos quiere perdonar. Su santa ley exige la paga del pecado, la muerte. Y como sacrificio propiciatorio, nuestro Señor Jesús vino al mundo como el Cordero destinado a morir. Y al hacerse responsable por la culpa, sufrió la condenación de nuestros pecados y Dios se quedó satisfecho. Nuestros pecados fueron expiados, propiciados, de tal modo que Dios, el Dios que no puede exigir dos pagos por el mismo pecado, nos declara libres de culpa, libres de pecado, porque nuestros pecados fueron propiciados por la muerte de Cristo. Ahora, en tercer lugar, escuchen bien, y hay un gran argumento en cada punto aquí, pero ahora vamos al tercer punto. En la cruz de Cristo, escuchen bien, Dios trató en una forma directa con lo que nosotros entendemos con estas palabras debilidad y vergüenza. Y otra vez les tengo que volver a pedir perdón aquí, ¿no? Porque en cada uno de estos temas hay un mini sermón. La palabra debilidad es una palabra importantísima. En el argumento en que estábamos leyendo en Hebreos al principio del sermón, hay un punto crucial en relación con esto. Y el punto, vemos coronado de gloria y de honra
por el padecimiento de la muerte a nuestro Señor Jesús. En sus padecimientos, Cristo sufrió no tan solo la culpa y la condenación de nuestros pecados, sino la vergüenza de nuestros pecados. Y el argumento se encuentra más adelante en el mismo Hebreos, en donde el texto dice que Cristo sufrió la cruz menospreciando la vergüenza. Y luego de inmediato llega su resurrección, ascensión al cielo y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estoy citando Hebreos 12, versículo 2. ¿Qué es esto? Al mencionar la cruz, la cual sufrió, lo vincula directamente con la vergüenza de nuestros pecados. Ahora, aquí hay muchos argumentos, otra vez los tenemos que resumir a grandes rasgos, y es otro tema que nos interesa muchísimo, ¿no? A la luz de lo que está sucediendo en el mundo. La palabra vergüenza, hoy en día, es una palabra que a nadie le gusta. Es una palabra que habla en la mayoría de los casos de algo subjetivo, algo emocional. O sea, es una emoción poderosa, es un gran tema, la vergüenza. Es una emoción peligrosa, poderosa. Es un sentimiento cuando nos sentimos avergonzados de algo. Es tan difícil quitarnos esa vergüenza y el tema es tremendo, porque hoy en día la base de la vergüenza es todo lo que vemos en las redes sociales, todo lo que vemos en la imagen que los demás quieren proyectar, ¿no? De sí mismos, la imagen, el nombre, la fama, el club de fans, todo lo que en las redes sociales y en los grupos, normalmente pensamos en los jóvenes. La realidad en medio de todo esto es más profundo de lo que parece ser, porque la vergüenza es algo que sentimos cuando hemos transgredido, cuando no hemos cumplido con las expectativas, con las esperanzas, o pudieran ser las metas culturales, sociales, las metas de nuestro grupo. La lista aquí es interminable de ejemplos. No hemos cumplido las expectativas de la familia. Hay personas en cada familia que se sienten como yo soy la persona que no ha cumplido con las expectativas de mi familia. Y me siento tan avergonzado. No he cumplido en el trabajo con las expectativas del equipo, ¿no? Con las expectativas de la empresa, o por lo menos de mi jefe. Y la lista aquí es interminable porque va por muchos caminos. Hoy en día, con la crisis, es increíble. Ningún país estaba preparado para algo como lo que estamos viviendo. Ningún sector de salud en ningún país en el mundo tenía lo suficiente en relación con la lista de cosas. Escuchábamos anoche uno de los más elevados funcionarios del gobierno de los Estados Unidos diciendo que cuando le dieron la tarea de hacerse responsable por una parte del fenómeno, lo primero que sucedió, le entregaron una lista de 30 cosas que se necesitan para atender a un paciente con el COVID-19. 30 cosas. Y se quedó ahí mirando en la lista 30 cosas y descubrió que la mayoría de las cosas son en el contexto médico y la atención médica, enfermeras, médicos, aparatos, medicinas, todo un gran paquete. Y se quedó ahí mirando 30 cosas para un solo paciente, para atenderle correctamente. Nadie estaba preparado y no podemos detenernos aquí. Pero ahí estamos con este lío de que la nación la menos preparada. Comenzaron con que los chinos y luego los de Italia, y luego los de España. No. Después de los chinos creo que eran los japoneses los que salieron los avergonzados, ¿no? A nivel nacional, la vergüenza. A nivel internacional, el escándalo de no haber cumplido. No, simplemente no estaban preparados.
Pero esta vergüenza por no cumplir con la norma es algo tan subjetivo. Hoy en día es la vergüenza de no cumplir con la moda y el estilo y el totalmente palacio show, la vergüenza de no llegar al nivel. No estamos hablando de nada parecido a lo que estoy comentando aquí. Y luego las reacciones ante esta vergüenza, la gente se quiere esconder, la gente quiere encubrir, ¿no? Hasta fingir, hasta mentir, para no ser avergonzada. Es un gran tema. Y peor ahora, si resulta que algún miembro de tu familia está internado con el coronavirus, y invariablemente, en muchos círculos, la vergüenza. La vergüenza. No estamos hablando de eso. No. Es un gran tema. Aquí estamos hablando de lo que el texto dice. Nuestro Señor Jesús fue expuesto públicamente, desnudado, es lo que quiere decir, para los que nunca lo han entendido. No, ni siquiera esto fue la causa de su vergüenza. No, la vergüenza de hacerse responsable por los pecados ajenos. ¿Cuán grande la vergüenza? Si tú fueras acusado públicamente siendo inocente, públicamente enjuiciado, públicamente condenado por algo que no hiciste, siendo inocente, siendo libre de culpa en el asunto, y luego públicamente sentenciado a morir y públicamente ejecutado en la peor forma posible, la muerte vergonzosa, todo lo que sabemos del simbolismo de la cruz en el mundo greco-romano, la vergüenza, la peor vergüenza posible. Y aquí encontramos nuestro tema. Todas las respuestas, ¿no? Dios en la cruz del Calvario sujetó a su propio Hijo a la vergüenza. Él fue tratado como si, es un tema increíble, como si Él fuera el ladrón, como si Él fuera la prostituta, como si Él fuera el drogadicto, como si Él fuera el rebelde, el traidor, el blasfemo. Hagan ustedes la lista. Ni hemos hablado de eso. Él fue tratado en lugar de Barrabás como si él fuera un rebelde asesino. Tomó en la jurisdicción, en el procedimiento legal, Cristo fue puesto en lugar de Barrabás, asesino y traidor. Y Cristo fue tratado así, falsamente acusado, falsamente condenado. De igual manera, salieron así, mofándose, burlándose, ¿no? A esto volveremos. O sea, públicamente burlándose de Él. Y nosotros no podemos sufrir la vergüenza la más mínima sin sentirnos cuán ofendidos, cuán puestos a la defensa. Y aquí está el tema. Lo que estamos diciendo, la cruz contesta todas las dudas, ¿no? Todos los cuestionamientos. Y agregado a esto, no podemos discutirlo a fondo aquí, la palabra debilidad. En 2 Corintios 13, Pablo dice, Cristo fue crucificado, y esa es exactamente la palabra en debilidad. ¿Qué es esto? Cuando se hizo responsable por la culpa, cuando se sujetó a la condenación, cuando asumió el papel de propiciar, de expiar el pecado, se sujetó no tan solo a la vergüenza de nuestros pecados, sino a la debilidad que estos pecados ocasionan. Ese es otro gran tema aquí. Cristo fue crucificado, 13:4, 2 Corintios, en debilidad.
Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero y en su debilidad, al asumir la culpa y la vergüenza, no abrió su boca. Esta debilidad es un gran tema, es más de lo mismo. Esta debilidad es la consecuencia directa del pecado humano. Cuando nosotros nos sentimos débiles, cada tema aquí podríamos desviarnos, no lo vamos a hacer, pero nos sentimos expuestos, nos sentimos indefensos, nos sentimos impotentes, nos sentimos, ¿no? Como que en nuestra debilidad no podemos hacer nada para evitar las consecuencias de algo. Y al hacerse culpable en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesús se hizo el más débil de los débiles. Lo miraban así los judíos, como lo trataron peor que un tipo de tapete, ¿no? Una persona incapaz de defenderse. Lo trataron, les parecía como la esencia misma de toda debilidad. Le miraban así. Y en la cruz del Calvario, el lugar de vergüenza, el lugar de debilidad, Dios mismo. El Dios que dice, escuchen su palabra, la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1:25. La debilidad, algunos piensan, incluso es un gran tema, el contexto y el argumento es, algunos piensan que la predicación del Evangelio es la esencia de toda debilidad. Y humanamente hablando lo es, porque no es capaz de convencer, no es capaz de convertir. No, es algo débil, tan débil como para que muchas personas se burlan del Evangelio, se burlan, pero la debilidad de Dios resulta ser más fuerte que los hombres más fuertes en el mundo. Y al hacerse obediente hasta la muerte de la cruz, nuestro Señor Jesús asumió la vergüenza y la debilidad nuestras. Y así el asunto, todo lo que entendemos como las cosas que andan mal en el mundo, y ahora hay que pasar rápido al número 4, al sufrimiento, al dolor. El pecado es lo que ocasiona todo lo anterior, culminándose en el sufrimiento, en todas sus múltiples manifestaciones. La palabra sufrimiento, combinada con la palabra dolor. La palabra dolor. Por el padecimiento, nuestro texto en Hebreos 2, el padecimiento de la muerte, lo que Él padeció, lo que Él sufrió, lo que fueron estos dolores, esta agonía, estos padecimientos del Hijo de Dios encarnado. Es una cosa inconcebible que el Creador del hombre se haya dignado de hacer todo esto, en donde vemos la verdadera cara del pecado. Aquí en estas palabras la vemos, ¿no? La palabra sufrimiento, la palabra dolor, la palabra agonía, ¿no? Y sus agonías en la cruz del Calvario, las más intensas posibles, las más horribles agonías posibles. Los textos bíblicos hablan así. En Isaías 53, el argumento va más allá de lo físico, va más allá de lo externo, va más allá del látigo, del verdugo y la sangre y las laceraciones y las heridas. No. Va más allá del paquete físico. En Isaías se refiere al sufrimiento de su alma. Se refiere a las agonías, las angustias de su alma. El Padre verá la amargura que ha padecido en su alma. Las angustias de su alma. En Mateo 26, mi alma está muy triste hasta la muerte. Comenzó en Marcos 14 a atemorizarse y a angustiarse. Y eso cada vez
interiormente. Angustiado, oraba con mayor intensidad en el Getsemaní previo a la cruz. Angustiado, previo al sufrimiento, en agonía. Y el argumento, todo lo que estas palabras significan, se encuentra encapsulado, se encuentra es como si Cristo sufriera más dolor y más agonía que todas las personas que hayan sufrido a lo largo de la historia humana. Y peor aún, todo el dolor y el sufrimiento del infierno, todo lo que sufrirán eternamente los que van a la perdición, Cristo lo sufrió en la cruz del Calvario. Lo sufrió en una forma que sobrepasa cualquier dolor y cualquier sufrimiento humano. Y en este sentido, Dios está contestando a todos estos enemigos suyos, a todos estos incrédulos, a todos estos que ahí están quejándose y acusando. Es increíble al Dios en el cual pretenden no creer. Le están echando la culpa por todo lo que anda mal en el mundo. Y en la cruz del Calvario, Dios dice el sufrimiento y el dolor en todas sus formas son consecuencias directas o indirectas del pecado humano en todas sus formas. Y el vínculo entre X pecado y X forma de sufrimiento, X pecado y X tipo de dolor, es un vínculo narrado, explicado, analizado directamente en su palabra. Y el Dios, 3 veces santo, en la encarnación de su Hijo, se dignó de sufrir más de lo que tú habrías sufrido, creyente, si hubieras pasado toda la eternidad en el infierno. Y lo sufrió en lugar de cada uno. Ahora, en quinto lugar, para cerrar aquí el punto final, en la parte oscura, es lo que muchos dicen, en la parte negativa del argumento. En quinto lugar, la cruz fue el lugar de aborrecimiento y de rechazo. Y la carne, la naturaleza humana pecaminosa, que es en síntesis enemistad, aborrecimiento y rechazo, aborrecimiento y odio contra Dios. En la cruz del Calvario, a nuestro Señor Jesús le aborrecieron sin causa. Le aborrecieron. Lo vuelvo a decir, la esencia del pecado humano es la criatura rechazando y en su rebeldía levantándose en aborrecimiento contra su Creador. Y en la cruz del Calvario, y todo lo que este fenómeno representa, ¿no? Lo vemos desde los hombres que le aborrecieron sin causa, mofándose con sus hojas así con vendas, ¿no? Para que no pudiera ver, le golpeaban a nuestro Señor Jesús y luego se burlaban de su oficio como profeta, preguntándole, ¿quién te ha golpeado? ¿Quién te pegó? Y luego con la corona, ¿no? Tejida de espinos, de espinas, se mofaban de su oficio como rey y como el Señor del cielo encarnado. Se mofaban de su divinidad, así doblegándose y mofándose. Y cuanto más de su sacerdocio. Los 3 oficios, profeta, rey, sacerdote. En el Nuevo Testamento, en vez de profeta es maestro, en vez de rey es señor, en vez de sacerdote es salvador. Y se mofaban de nuestro Señor Jesús, los judíos y sus líderes, cuando estaba colgado en la cruz, se mojaban, diciendo, si tú eras
entonces tienes que bajar, o sea, tienes que abandonar la cruz y a otros salvó, no puede ni salvarse a sí mismo. Se burlaban diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. El rechazo, el aborrecimiento tan directo, tan fuerte por parte de todos sus incrédulos. No vienen a la luz porque aborrecen la luz. No se acercan a Dios porque rechazan a Dios. Entonces, si al fin y al cabo terminan siendo rechazados ellos, si al fin y al cabo terminan siendo aborrecidos, el mismo Dios que dijo a Jacob, amé, a Esaú aborrecí, ¿no? Los que no lo entiendan, aquí a un lado de la cruz del Calvario hay dos personas que en el simbolismo del argumento representan al creyente y al incrédulo. Y al ladrón que murió en su incredulidad, le encontramos blasfemando y rechazando y aborreciendo al Hijo de Dios encarnado a la mera hora de su muerte en la cruz. Así. Y ni hablar de lo importante aquí. Cristo fue aborrecido, entre comillas, y rechazado por Dios el Padre, abandonado por su Padre, no reconocido por su Padre, así lo estoy diciendo, en su reclamo, me has desamparado, me has dejado, rechazado y aborrecido, porque asumió el papel del otro ladrón que representa a todos los creyentes. El otro ladrón que fue recibido, que fue perdonado. Es increíble el argumento. Es tan sencillo entenderlo. La ilustración que voy a dar aquí no cabe, no llega a la medida, pero es exactamente el punto. Es como si tuviéramos nosotros la medicina para curar el COVID-19. Es un variante del SARS, ¿no? De un virus que existía antes, ahora se llama COVID-19-SARS-2. Escuchan, es como si tuviéramos aquí la medicina, ¿no? Y en la medicina se lo vamos a ofrecer a estos dos que están enfermos, ¿no? El uno al lado del otro y nuestro Señor Jesús en medio de los dos. Y al que dice no, al que rechaza el remedio, al que dice no, yo no jamás voy a tomar. Porque aborrece al que le ofrece el medicamento. Ese tema está, no voy a discutirlo más, está en un pleito político en la Unión Americana, en donde partidos políticos que están en contra de los unos de los otros, a los que parecen que tienen el medicamento que está dando resultados, porque los aborrecen los unos a los otros, se niegan a recibir la medicina. Cuán absurdo, cuán ridículo, no, cuán pecaminoso. ¿Qué tipo de rebeldía? Las personas que ahí andan quejándose de nuestro Dios, echándole la culpa. Y de principio a fin, no quieren la medicina. No quieren la solución. No quieren que este reine sobre ellos. Lo rechazan y lo condenan y se ponen de acuerdo con aquellos que lo crucificaron. Así el asunto. Y enséntese es el argumento y ya se nos fue el tiempo.
con el argumento negativo. Todo el mal, todo lo que anda mal en el mundo entero. En la cruz del Calvario, toda la maldad, todo lo que está mal, se juntó y cayó por encima de esta persona, que se identifica como el Cordero, el animal sacrificado, el sustituto, que toma el lugar del culpable en la cruz. Dios dice, ahí está mi respuesta, ahí está mi contestación. Ahora, para terminar el día de hoy, tenemos que resumir tan solo algunos detalles con el lado positivo del argumento. Y el lado positivo dice lo siguiente: de la misma manera que todo lo que anda mal se juntó ahí en la cruz, todo el bien. Todo el bien. Todo lo que la palabra bienaventuranza quiere decir. Bienaventurados, ¿no? La bienaventuranza, la bendición, encapsulando todo el bien, culminándose en la salvación. Todo esto se encuentra en la misma cruz del Calvario. Y esto es un gran tema porque de este lado ahora es como si todos los creyentes se juntaran aquí y todos los creyentes participaran, porque esto es espiritualmente así, en la unión espiritual con Cristo. Todos los creyentes se encuentran congregados alrededor de lo que los teólogos llamaban desde hace varios siglos la gran atracción, el gran imán, ¿no? Toda la historia humana está aquí en cuanto al bien, en cuanto a lo que fue logrado por nuestro Dios en la cruz del Calvario. Y los puntos son, primero, la cruz es el lugar de reconciliación resultando en la paz. La palabra reconciliación, ¿qué quiere decir? Es el lugar en donde Dios y los hombres son reconciliados. Y dos cosas suceden. Por un lado, la ira de Dios es quitada, el lado negativo, por la propiciación que Cristo realizó y logró. Y por otra parte, la enemistad, el aborrecimiento y el rechazo que dominan el corazón humano son transformados en amor para con Dios. Y el tema, somos reconciliados. Somos reconciliados y esta reconciliación produce paz. Justificados, lo que veremos un momento por la fe en Romanos 5, tenemos paz con Dios. La paz con Dios y la paz de Dios comienza a dominar en nuestros corazones. Y el argumento es tan extenso que podríamos dedicar otra vez un mini sermón para ver los detalles, pero lo tenemos resumido en un solo punto. En un solo punto. La cruz del Calvario es el lugar en donde el Padre Celestial sale para recibir con gozo al hijo pródigo, a los hijos pródigos, a las hijas pródigas. Ahí sale el Padre, desde la cruz del Calvario, sale a recibir con amor y gozo a sus hijos pródigos. Y esto es, en síntesis, el tema. Porque en la cruz del Calvario, el cielo y la tierra son reconciliadas. El cielo y la tierra son armonizadas. Todos los obstáculos, todos los impedimentos, todas las cosas que separan a los hombres de su Creador son quitadas de por medio. Y nuestro Señor Jesús, el que dijo, venid a mí, en Mateo 11, y os daré descanso. Sus almas encontrarán paz y descanso. Y esto sucede por la misma cruz.
¿no? Es en el lado positivo del asunto. Lo sigo diciendo, podríamos discutir esto. Todo lo que anda mal en el mundo, aquí está en síntesis, el uno separado del otro. Muchos en una misma familia separados los unos de los otros. En un matrimonio no hay reconciliación, no hay paz. Se divorciaron hace tiempo. Padres e hijos separados. Así el asunto. Todos las divisiones y los conflictos a nivel socioeconómico, a nivel político, a nivel racial, todo el asunto encapsulándose aquí. Y todos los que están separados de Dios son reconciliados. Y el siguiente punto, son aceptados. Aceptados en el amado, sin ver los textos, ¿no? Y esto les otorga entrada, son aceptados y adoptados. Son temas tremendos en donde en vez de rechazo, en vez de aborrecimiento, en vez de vergüenza, en vez de debilidad, en vez de condenación y culpa, aceptación, reconciliación, a través de la obra realizada por Cristo Jesús, que nos otorga acceso a la presencia de Dios, adopción legalmente como hijos, legalmente constituidos hijos, hijas de Dios, y en virtud de esto herederos tan aceptados como para ser incluidos en el último testamento, tan aceptados como para tener el derecho de participar de todos los beneficios otorgados por el Padre Celestial. Y así los argumentos, el espíritu de adopción en Gálatas 4 que fluye de la cruz de Cristo en el argumento. Y lo mismo con la palabra justificación. Esto es la palabra técnica que el Nuevo Testamento usa continuamente para hablar de salvación, pero la palabra es técnica porque nos explica el mecanismo. Es por imputación, es por una transacción en donde hay un intercambio de lugares. Es como si el ladrón, vean, tomara el lugar de Cristo y Cristo tomara el lugar del ladrón que fue perdonado. Hay un cambio de lugares en esta transacción en donde Cristo asumió nuestro lugar y todo lo anterior, ¿no?, le cayó por encima y nosotros asumimos su lugar. Y por esta transacción en donde la doctrina de sustitución, de imputación, los pecados de este pecador son imputados a Cristo y su vida perfecta, su vida de obediencia y amor para con Dios y para con el prójimo es acreditada, imputada, puesta a la cuenta del creyente. Y somos legalmente ante la ley de Dios con la cual comenzamos, declarados libres de culpa, libres de condenación, porque positivamente Cristo cumplió con todo lo que la ley exige en su vida perfecta y en su muerte como propiciación. Hizo lo necesario para que Dios nos declare justos, declarados justos, tratados como si nunca hubiéramos pecado. Así el asunto. Y al mismo tiempo la cruz es el lugar en donde, lo veremos próximamente en otro estudio, el poder de Dios. El poder de Dios. El poder omnipotente, soberano. Y el argumento viene en este punto de 1 de Pedro 2, en donde dice que por la herida de Cristo fuimos curados. Fuimos, es 2:24, sanados. La cita es de Isaías, pero aplicado por Pedro en 1 de Pedro 2, nosotros estamos todos enfermos, ¿no? Y con la realidad de la crisis del virus, esto lo vemos hasta hay grupos no cristianos que han hablado de esto, ¿no? En la prensa, en el primer mundo, salen diciendo todos estamos enfermos con la enfermedad mortal que se llama el pecado. El 100% de los seres humanos nos encontramos
envenenados, nos encontramos contagiados, nos encontramos frente a una muerte segura debido a nuestros pecados. Y los científicos no tienen que decir nada. En todos sus casos la mortandad es el 100%. El 100% de los casos, ¿no? Esta enfermedad mortal del pecado mata a todas sus víctimas. Todos son sujetos a la muerte física. Todos los que mueren sus pecados son separados eternamente de Dios. Y lo que nosotros sabemos es que hay un médico divino y ningún pecado puede resistir el poder de sus heridas. Ningún pecado puede resistir el poder de su gracia. Todos aquellos que son tocados por el poder del Hijo de Dios encarnado, poder que fluye desde la cruz. Todos los que entran en contacto con el médico divino son sanados. Sanados. Todos aquellos que miran, que tan solo miran el simbolismo de mirar por medio de la fe, mirando, creyendo, confiando, entregándose a Él, todos son sanados de la enfermedad mortal del pecado, de tal modo que este poder milagroso es suficiente para atraer a quien sea. Es suficiente para sanar a quien sea. Es suficiente para resucitar a los muertos incluso. Es suficiente para salvar, regenerar, transformar, preservar y glorificar en el cielo al más grande de los pecadores. Es suficiente este poder. Y en este sentido la ilustración la conocemos como creyentes. Tú y yo somos aquel ciego, aquel que recibió la vista. Tú y yo somos el paralítico que ahora anda. Tú y yo somos el esclavo que fue librado, el huérfano que fue adoptado, el muerto que fue resucitado. Y en todos sus casos por el mismísimo poder, el mismo poder que levantó a Cristo los muertos, ha obrado en nosotros para hacer el milagro más grande, nuestra salvación, nuestra transformación. Y rápido, vamos aquí al quinto punto. En la cruz del Calvario, escuchan, encontramos la revelación más grande del carácter de Dios. La revelación de todos y cada uno de sus atributos. Incluso encontramos en la cruz del Calvario el lugar en donde todos estos atributos, justicia y misericordia, son reconciliados. Estos atributos, estas cualidades del carácter de Dios, en donde su ira es armonizada con su gracia, su amor con su santidad, su sabiduría con su soberanía, su bondad con su severidad. Y lo vemos, lo sigo diciendo, todo aquello, lo vemos aquí en estos dos ladrones. Con uno, severidad. Con el otro, increíble bondad. ¿No? Con el uno, justicia. Con el otro, misericordia. Con el uno, gracia. Con el otro, tan solo ira que nunca se acabará. Y así el asunto. Así, todos y cada uno de los atributos de Dios se revelan. El argumento es de 2 de Corintios 4:6, en donde dice que en el Evangelio se revela la gloria de Dios, que son sus atributos, que son en síntesis las cualidades que forman su nombre, su gloria, su carácter, todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace. Todos los misterios son explicados. Las aparentes contradicciones son armonizadas. Y
Y cada atributo de Dios es vindicado, es anunciado, ¿no? Es glorificado en la cruz del Calvario. Ahora les invito, ustedes que están aquí, que traen sus Biblias, busquen en el Evangelio según Juan. Y con este último punto tenemos que concluir el día de hoy. En el Evangelio según Juan, ahora vamos a su capítulo 3, a este texto, el más conocido de la Biblia, porque aquí encontramos lo que todo el mundo anda preguntando hoy en día. ¿En dónde está Dios? Lo que nos están preguntando es, ¿en dónde está su amor? Esa es la pregunta. ¿En dónde está este amor de Dios del cual ustedes los cristianos hablan tanto del Dios de amor? ¿En dónde está su amor? Y la respuesta aquí está. En el Evangelio según Juan, en su capítulo 3, en el versículo 16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esta fórmula, ha dado, es la encarnación, vida perfecta, muerte y resurrección de Cristo. Ha dado a su Hijo unigénito como fruto de este amor. Es lo que el amor hace, lo que demuestra su realidad. Es en esta realidad de la cruz que vemos la anchura, la longitud, la altura, la profundidad. Son las dimensiones del universo. En varios textos en el griego se extiende hasta los límites del universo. Este amor que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí vemos la más grande demostración del amor de Dios. Les voy a bosquejar el texto antes de concluir. Y el bosquejo dice lo siguiente. En este texto, en Juan 3:16, encontramos el amante más grande. El amor que tiene su fuente, tiene su causa, tiene su origen siempre en Dios. No es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y este amante, Dios, es el más grande amante en el universo entero. Todas las formas de amor, verdaderamente amor, ¿no?, fluyen de Él. No estamos hablando del amor egoísta, no estamos hablando del amor propio, no estamos hablando del amor egocéntrico, no estamos hablando de todas las perversiones, incluso sexuales del amor, que se identifican hoy día como el pretexto y la justificación para violar prácticamente todos los mandamientos de Dios. No, de eso no estamos hablando, sino del verdadero amor de Dios. Este amante, Dios, amó, y el texto dice de tal manera, ahí está la medida de su amor. La medida de su amor. Nos amó primero. Y la medida de su amor es eterna. La medida de este amor rebasa los límites del universo. Pero de tal manera nos amó que Él mismo envió a su Hijo encarnado. Y el acto más grande está encapsulado en la palabra ha dado. Ha dado. El acto más grande. El más inconcebible acto. El milagro más grande, la encarnación de nuestro Señor Jesús. Dios se hizo hombre y no dejó de ser Dios. Y en dos naturalezas vivió en este mundo, ¿no? Ante los ojos del hombre, vivió una vida perfecta. Y en el acto más grande, este Dios ha dado a su Hijo unigénito, la segunda persona de la divinidad.
No envió a un ángel, ni arcángel, ni alguna criatura, no, sino a su propio Hijo, en el misterio de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios. El Hijo, la palabra unigénito quiere decir único, extraordinario en su clase, lo envió al mundo para morir, para dar su vida en rescate por muchos, para quitar la culpa, recibir la condenación, hacer la propiciación, sufrir la debilidad, vergüenza, sufrimiento, dolor, aborrecimiento y rechazo de los seres humanos. Todo está encapsulado en la fórmula: ha dado a su Hijo unigénito. Y termina el argumento con, para otorgarnos a nosotros el privilegio más grande. ¿Cuán grande fue el privilegio de aquel ladrón? Lo que los grupos que no entienden la verdad acerca de eso lo identifican como el bueno. No los dos estaban blasfemando, no los dos estaban en enemistad en contra de Dios y Cristo al principio de esta historia. Pero en el milagro de milagros, ¿no?, uno de estos ladrones recibió el privilegio más grande. Y este privilegio está en el texto para que todo aquel creyendo, para que cada creyente, para que cada uno, es un gerundio en el griego, creyendo en Él, tenga el don más grande, la promesa más grande, el don de la vida eterna, para que no se pierda como el otro ladrón, sino que sea salvado, para que tenga vida eterna. Y ahí se ve la anchura, ahí se ve la profundidad. En la cruz del Calvario se ve la altura, la profundidad de este amor divino, encarnándose en Cristo. Y luego en el mismo argumento, no lo podemos ver el día de hoy, lo conocemos en Apocalipsis 5, resulta que este amor tiene el propósito de alcanzar a personas de cada grupo étnico, cada raza, cada grupo lingüístico, cada lengua, cada grupo social, cultural, cada pueblo y aún cada grupo geográfico, político, nacional, cada nación. Personas serán alcanzadas por este amor de Dios en Cristo Jesús. Y esto es nuestro deseo el día de hoy. El tema en el día de la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesús, de nada sirve saber del más grande fenómeno en esta historia de su resurrección de los muertos si no recibimos a Cristo en su amor. La resurrección de Cristo es algo trascendental, transhistórico, que sobrepasa los límites del tiempo y el espacio, en donde esta realidad, aquel que vimos al principio, aquel que recibió el libro sellado y en virtud de ser el Cordero de Dios inmolado, se sentó sobre el trono del universo. Y a través de la fe, que es creer, confiar y entregarse, somos aceptados, somos reconciliados, somos justificados. Y ese poder de Dios que produce incluso la misma fe en nosotros, nos conduce a conocer a Dios en el amor de su Hijo, y así la historia termina. Pero para concluir el día de hoy, íbamos a pasar a otros detalles, pero ya, lo vamos a dejar. Hay que agregar el último punto para concluir. Y el último punto es este. Luego, en el mismo Apocalipsis, después de hablar de este Cordero inmolado, después de hablar de su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, después de hablar de su sesión como Rey del cielo, coronado, como lo dice Hebreos 2, de gloria y de honra, el siguiente capítulo del Apocalipsis habla de personas
que en el día final van a decir a los montes y a las rocas, van a gritar, van a tratar de enterrarse vivos en lugares subterráneos de la tierra, en las cuevas y en las montañas, van a tratar de huir de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, dice el texto. Estoy leyendo ahora el capítulo 6, y luego se agrega, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido, y ¿quién podrá mantenerse de pie? ¿Quién podrá estar firme? Y con esto tenemos que agregar el último punto. La cruz del Calvario, la cruz de Cristo, en donde se junta, lo sigo diciendo, todo el bien y todo el mal en su máxima dimensión, todo combinándose. Resulta ser la cruz de Cristo, resulta ser la advertencia más grande. La advertencia más grande, la prueba indiscutible de lo que acabamos de leer, de que este Cordero vendrá para derramar su ira en contra de todos y cada uno de los inconversos, en contra de cada uno de los incrédulos. Y el Dios que hizo todo lo que hemos resumido aquí, créanme, ha sido un gran resumen el día de hoy. Todo lo que se junta en la cruz, desde culpa y condenación hasta reconciliación y aceptación, desde aborrecimiento y rechazo hasta la más grande demostración de amor. Este Dios advierte a todos los incrédulos. Y su advertencia es una garantía. Es una garantía de que este Dios castigará eternamente a cada persona que rechaza a su Hijo. A cada persona que muere en rebeldía, en desobediencia, en incredulidad, este Dios castigará a todos y cada uno de los que llamamos inconversos, no convertidos. ¿Qué es esto? No se han doblegado, no se han arrepentido, no se han entregado a esta persona que no tan solo resucitó al tercer día, sino que ascendió al cielo y está gobernando ahora. Y todos aquellos que le invocan, todos aquellos que le buscan, todos aquellos que se doblegan ante Él y le reciban como Señor y Salvador, recibirán el lado, lo que llamábamos positivo, poder y salvación y justificación y reconciliación y todos los demás. La advertencia es tremenda. Si Dios hizo todo esto, le encargó a Cristo con la culpa y la condenación, culminándose en la peor debilidad, la vergüenza más horrible, el sufrimiento y dolor, culminándose en un rechazo de parte del Padre Celestial cuando se hizo fiador por los pecados de los creyentes, se hizo fiador, el que asumió la responsabilidad de pagar. ¿Qué hará Dios con aquellos que mueren en sus pecados? Con aquellos que se niegan a arrepentirse y doblegarse ante el Cordero de Dios. Padre, te damos muchas gracias por habernos reunido, por habernos permitido abarcar una parte de este asunto y por tantas respuestas que encontramos aquí.
Respuestas que van más allá de la crisis, respuestas que van más allá del virus, el susto, el miedo temporal, pasajero en el mundo. Respuestas trascendentales. Las respuestas a las preguntas más importantes se encuentran tan solo en la cruz y en la resurrección de aquel que venció la muerte, que puso fin al imperio de la muerte que pretendía tener el diablo, por aquel que vino a salvarnos eternamente. Te damos infinitas gracias, pidiéndote que ayudes a cada creyente a celebrar en una forma extraordinaria el día de hoy la realidad de la cruz, culminándose en la resurrección de los muertos y la garantía de nuestra salvación eterna. Por aquellos que no te conocen, te pedimos para que puedan huir de la ira venidera que será derramada en su contra si mueren en sus pecados. Este mismo Jesús, Cordero de Dios inmolado, derramará su ira en contra de cada uno de estos. Pero te pedimos que no sea así, sino que por el milagro de tu gracia y tu poder se arrepientan ahora, encuentran al Salvador. Y te lo pedimos en su nombre. Amén.